En la red se producen millones de datos diariamente. ¿Cómo podemos identificar y seleccionar las mejores fuentes para nuestras actividades? En este video te mostraremos algunas estrategias para hacerlo. Your colors, they fill me with such love. I see you in the sunshine, shining up above. ¿No te ha pasado que te comparten una información, un texto, una imagen, un video que es muy impresionante a simple vista, pero que realmente no sabes de dónde proviene, no sabes quién es su autor, no sabes si realmente lo que está ahí representado es real? Ese es un problema de la cotidianidad en la actualidad. Es muy difícil saber la información que nos llega cotidianamente, si es verdadera o es falsa, o más aún, si es correcta o incorrecta. En ese sentido es que se habla de curaduría digital o de curaduría de contenidos, porque es un ejercicio en el cual seleccionamos la información basándonos en algunos criterios para poder utilizarla posteriormente en actividades educativas o, por ejemplo, para investigación. Y en esos términos es que tenemos que entender la curaduría, como cuidar, ese es el término curaduría, cuidar. Vamos a cuidar de que lo que estamos recibiendo sea correcto y lo que vamos a transmitir sea correcto también. Es muy difícil que hoy en día exista un grupo de personas especializadas que se dediquen a revisar directamente todo lo que se publica en Facebook, en YouTube, en Twitter, y pueda decidir qué es correcto y qué es incorrecto, que pueda determinar si se están utilizando fuentes de información adecuadas o simplemente se está asumiendo un ejercicio de desinformación. Es por esa razón que nosotros tenemos que ejecutar esa tarea cotidianamente y tenemos que hacerla directamente en todas nuestras actividades de aprendizaje y nuestras actividades de generación de conocimiento. Tomemos, por ejemplo, Wikipedia. Wikipedia es una gran fuente de información, pero tiene también unas formas en las cuales podemos corroborar que un artículo que está en Wikipedia es mucho mejor que otro, es mucho más confiable, es mucho más factible de utilizar sin tener que hacer mayores revisiones. Hay una herramienta muy sencilla que tiene Wikipedia, que es este iconito de aquí a la derecha, en el cual nos está señalando que es un buen artículo. ¿Y qué contiene un buen artículo? Un buen artículo en primera medida nos está diciendo que está bien escrito. Nos está diciendo que este artículo de una u otra manera está escrito con muy buenas normas, tanto de redacción como de ortografía, pero por otra razón, por otra parte, nos está diciendo que este artículo tiene fuentes que son verificables. Si nosotros vamos al final de este documento, primero vemos que tiene muchas notas al pie. Y si vamos al final de este documento, nos vamos a dar cuenta que tiene una gran cantidad de información, una gran cantidad de referencias que de una u otra manera nos sirven para corroborar que esa información que nos están dando a través de este artículo la podemos corroborar, podemos ver si es verdadera, podemos ver si es falsa, podemos ver si es correcta, podemos ver si está actualizado, podemos ver si es obsoleta. Incluso podríamos nosotros editar con una fuente de información mucho más contemporánea, por decirlo de alguna manera. Son fuentes fidedignas en el sentido de que yo puedo consultarlas, puedo ir a la biblioteca y ver que efectivamente esta fuente se está utilizando correctamente, o incluso puedo acceder a internet y consultar directamente esta fuente, ¿no? Otra cuestión es que se trata de aspectos fundamentales del tema, ¿no? No se está relacionando con una opinión que se tiene respecto a la independencia de México, en este caso, que es este artículo que estamos mirando, sino se está revisando directamente el tema que se está tratando, ¿no? Y se dan opciones para ampliar la información a través de otros artículos y se da cada elemento que está aquí relacionado de una u otra manera tiene un hipervínculo que puede servir para consultar y para corroborar que lo que tenemos es importante, ¿no? En ese sentido, amplía además el tema. Otra cuestión importante que tiene Wikipedia para poder determinar que este artículo es un artículo, digamos, bueno, es que las ediciones no son permanentes, no se hacen ediciones todos los días de este artículo. De hecho, si el artículo no fuera bueno, sería porque todo el tiempo se está en una lucha de ediciones o en una etapa de vandalismo. Si Wikipedia detecta que hay vandalismo, de una otra manera, lo que hace es quitar este iconito de buen artículo y lo que nos deja es, nos da la advertencia de esa manera
de que tenemos que revisar el artículo y sus contenidos y que no necesariamente pueden estar adecuados. Otra cuestión es que no es ambiguo, es decir, que se dice exactamente lo que es. Esto puede ser, digamos, para ciertos temas puede ser problemático porque tú necesitas la opinión del autor, pero en este caso, como es un artículo enciclopédico que lo construyen muchas personas, es muy importante la neutralidad. Y esa neutralidad es tanto política como religiosa. Si se toma partido hacia un lado o al otro del espectro, de una u otra manera se está perdiendo neutralidad y se está asumiendo posiciones que pueden ser, de una u otra manera, pueden afectar el contenido de la obra. Y una cuestión muy importante también es que se contienen imágenes y contienen otros elementos multimedia que ayudan a ampliar el contenido y ayudan a ilustrar lo que se tiene dentro del tema. En ese sentido, esto es una página con muy buena valoración y es que es una página que de una u otra manera podemos saber que si estamos utilizándola para nuestras actividades, tenemos una fuente de información sumamente relevante. Esto es lo que se llama curaduría social, es decir, hay un grupo de personas, muchas personas están interviniendo para revisar si el artículo está bien escrito, si el artículo tiene las fuentes adecuadas y de una u otra manera dejan una traza de su autoría cada uno de los que hacen sus ediciones. En ese sentido es que podemos hacer curaduría, siendo cuidadosos con lo que estamos revisando en la red. Y así como utilizamos estas estrategias para Wikipedia, es decir, miramos la autoría, es quién produjo este texto, las fuentes es si se mencionan las fuentes que se están utilizando para construir este texto, es decir, si se revisa cuáles son los artículos o los documentos o las imágenes con las cuales se construyó este artículo. La neutralidad, es decir, si se nota que no hay una desviación hacia un lado u otro, hacia una intencionalidad o incluso con la intencionalidad de atacar a alguien específicamente. La formalidad, es decir, que el texto está escrito de manera adecuada, que tiene normas ortográficas adecuadas, que hay un cuidado para poder elaborar el texto. Y aparte la ubicación, es decir, sabemos, en este caso sabemos que Wikipedia es una gran herramienta porque tiene muchas personas trabajando alrededor de ella y personas que están comprometidas con curar el contenido, con cuidar el contenido. Hay otras plataformas que también utilizan estas estrategias, algunas plataformas libres, como Pinterest o como Flickr. Hay diferentes, digamos, plataformas que también utilizan esta idea de curaduría social para poder controlar, para poder cuidar qué información se está guardando dentro de sus redes y de esa manera asegurar que el contenido no se está difundiendo contenido falso, ¿no? Y así, en el siguiente video veremos qué elementos tenemos que tener en cuenta para identificar repositorios con material confiable, con material seleccionado y con material que puede ser verificable, el cual puede ser de mucha utilidad para nuestras actividades. Living it up in the sunshine.